Bienvenidos al programa Hablemos de Guate, cada jueves a las 5:30 de la tarde. Gracias por acompañarnos en este webinar Más allá del sincretismo religioso en Chichicastenango. Somos estudiantes del técnico universitario en turismo en la Universidad del Valle de Guatemala, Campus Altiplano. Es un gusto compartir con ustedes este tema. Yo soy Sebastián Gusberto Pablo Santiago y me acompaña Miguel Ignacio. Y para mí es un gusto poder saludarles y poder presentarles a las personas que nos apoyaron para que podamos tener este material y que todos aprendamos sobre ello, que lo titulamos Más allá del sincretismo religioso de Chichicastenango. Y les presento a nuestro primer entrevistado, ajij y amante a las raíces ancestrales, Tomás Morales Calwa. También les presento al historiador chichicasteco, egresado de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a Lucas Humberto Tol. Y a nuestro último entrevistado, José María Tolchán, comunicador social y periodista. Espero puedan disfrutar de toda esta información y que sea una tarde amena. Gracias. Chucuhuila, que significa donde están las ortigas. Se le denomina a Chichicastenango Chucuhuila, por ejemplo, lugar donde las ortigas, pero no es esa la forma como debe pronunciarse, tampoco como debe describirse, sino que es Chucuhuila. Básicamente se refiere a la vinculación que se tiene con respecto al encuentro de dos culturas diferentes. En este caso, por ejemplo, aplicado a Guatemala, sería la invasión de los europeos, de los españoles, que se encuentran con una cultura prehispánica de América, ¿verdad? Las categorías antropológicas a las que me refería eran dos principales, que son el término otredad y el sincretismo propiamente dicho, ¿verdad? El término otredad hace referencia al otro, es decir, a otras personas, a otros grupos de otras creencias y otras manifestaciones de fe. Pasa mucho de que nos inculcan un determinado sistema de creencias y crecemos pensando que son las únicas y que poseen la verdad absoluta, ¿verdad? Y miramos en las otras manifestaciones una manifestación que podemos considerar hasta cierto punto interesante y bonita, pero que no cumple nuestras expectativas ni lo que nos han inculcado, entonces la miramos o la subvaloramos a veces, ¿verdad? Entonces el sincretismo viene a ser eso, como repito, el encuentro de dos sistemas de creencias diferentes y que en América se dio en muchos aspectos, pero principalmente en el religioso, ¿verdad? Donde tuvo su mayor impacto y su mayor auge. Para hablar del sincretismo debemos de remontarnos a la historia propiamente dicha, porque antes de que viniera la invasión española había un sistema de creencias mesoamericanas con influencias de otros pueblos de la misma Mesoamérica, pero es a la venida de los españoles cuando traen el cristianismo y estos dos sistemas de creencias se fusionan. Una va a predominar siempre sobre la otra, pero que predomine no quiere decir que la otra llegue a un estado de sometimiento total. Momentos de la conquista. Un primer momento sería la fase bélica,
Un segundo momento sería la fase económica, considerada la verdadera conquista o el verdadero sometimiento de los pueblos prehispánicos. Y una tercera etapa que sería la etapa ideológica. En este es donde puede, digamos, adaptarse bien el término sincretismo, porque los españoles traían esa idea de inculcar una nueva fe a los pueblos prehispánicos. En este sentido, traían, digamos, ideas o costumbres semejantes, por lo cual resultó un tanto fácil inculcar la fe cristiana, ¿verdad? Pero habían otros rasgos diametralmente opuestos. Por ejemplo, los españoles traen ya el culto a santos, a deidades cristianas, y los pueblos prehispánicos ya también adoraban a sus propias deidades, solo que los españoles las miraban como ídolos, ¿verdad? Ídolos, y las calificaban como idolatría, cosa que no aplicaban para los santos cristianos. En cuanto al quehacer del sincretismo y el quehacer de las cofradías, prácticamente esas dos instituciones no figuran dentro del quehacer de la ancestralidad de Chichicastenango. Cuando nos referimos a cofradías en Chichicastenango, no lo referimos como una congregación o como una asociación o institución tal. Más bien nos referimos a ello en el idioma quiché como chacptán. Un chacptán significa un trabajo de servicio, que es un servicio comunitario eminentemente nacido del ser de la persona para con la comunidad, para con la ancestralidad maya. De ahí que en cuanto al sincretismo, para con el chacpatán, automáticamente yo lo catalogo en mi calidad de ex segundo alcalde de la Cofradía de San Sebastián. Su relación eminentemente se basa en pocas cuestiones. En la imagen nomás, pero ni siquiera en el momento de que los achacpatán se persignan, porque la forma de persignarse de ellos es haciendo la cruz maya, ni siquiera es la cruz católica. Y por otro lado, pues si estudiamos bien el quehacer de las cofradías o el chacptán de Chichicastenango, concluimos de que incluso las imágenes fueron asimilados por nuestros ancestros, pero igual lo utilizaron ellos como una cortina de humo, porque no obstante en la realización de sus quehaceres ancestrales, pues todavía se mantienen eminentemente aspectos ancestrales, como lo es, por ejemplo, en cuanto al dualismo, por ejemplo, cuando la relación de Santo Tomás con San Sebastián. No lo ven en sí como Santo Tomás ni como San Sebastián, sino que lo vemos, digo lo vemos porque yo ya fui cofrade, lo vemos como una relación más bien en cuanto al dualismo que debe de existir entre el hombre y la mujer y el hombre. En el caso de lo que se les conoce como cofradías, pero que en sí es una labor de servicio, son trabajadores al servicio. ¿De quién? ¿De los españoles? No. ¿Del Estado? Tampoco. No es de ninguna iglesia, no es de ninguna secta. Son trabajadores al servicio de la ancestralidad de los abuelos, al servicio del corazón del cielo, al servicio del corazón de la tierra. Ese servicio lo vemos perfectamente en el quehacer de las cofradías, cuando, por ejemplo, a las 6 de la mañana, los cofrades tienen que arrastrar rodillas 2 veces hacia la derecha y 2 veces hacia la izquierda, conmemorando nuevamente a los 4 puntos cardinales que sostienen la constelación terráquea. Yo debo de ser enfático en una circunstancia.
El quehacer del sincretismo, lógicamente, quien lo asimiló fue el español. No es que el maya haya asimilado el sincretismo y haya adoptado bajo esta imposición española el catolicismo y hechole una mezcolancia con el quehacer de la ancestralidad maya. Lógicamente, a la venida de los españoles, allá por 1492, pues fue que empezó una ardua labor de alienación hacia los dueños de estos territorios, que eran nuestros ancestros mayas, que son nuestros ancestros mayas por historia, por abolengo. Y entonces automáticamente, si bien para el español tuvo su auge en los inicios del siglo XV, también lo es de que, como repito, nuestros ancestros en aquel entonces lo utilizaron como una cortina de humo para mantener como secreto de ellos el quehacer de los ancestros. Ninguna. El quehacer de la ceremonia maya es, en primer lugar, la invocación de los ancestros. En el quehacer de la ancestralidad maya, los ancestros o los que son difuntos juegan un papel preponderante. Es a ellos a quienes se les invoca en la ceremonia maya. Cuando se hace la primera invocación, lógicamente se da gracias a los 4 puntos cardinales, en conmemoración del gran abuelo Kiej, que Kiej, pues, lógicamente es quien sostiene al mundo a través de sus 4 patas, ¿ya? Entonces se conmemora a la Jau Kiej, dando gracias por donde sale el sol, por donde cae el sol, por la salida del aire y por donde la caída del aire. Debo declarar de que no es que salga el sol, que es la traducción literal que se hace en el idioma castellano, cuando decimos nosotros rel belgej, ¿ya? Por donde sale el sol, pero en realidad el sol está en un solo lugar, es la tierra la que bajo su movimiento de rotación y traslación, pues lógicamente gira alrededor del sol. Somos nosotros quienes nos movemos. Entonces, relación con el sincretismo no existe en lo absoluto. Los instrumentos autóctonos forman parte muy importante en las festividades patronales y en los cambios de cofradía. Es peculiar escuchar estos sonidos armónicos en las calles de este bello pueblo llamado Chichicastenango. Un foco en el medio católico y en el medio evangélico. Ellos son cristianos. Se identifican como cristianos. Como pueblo que confía en el Dios traído. Está bien, aplausos para ellos. Pero también existe un gran grupo que baila el torito, que baila el mexicano, que hace procesos de reinas indígenas, lo folclórico. Aún es más, hemos cambiado nuestros bailes, por decir algo. El baile del Palilón, por ejemplo. Palilón fue un personaje que se convertía en venado. Este personaje, aún sabemos hoy día que hay gente que se convierte en Win, ahora para hacer daño. Antes no. Antes era para ayudar a una sociedad. Así era Palilón. Él era uno de los vasallos, convertía en venado, iba a ver en las montañas, en las veredas por donde venía el español. Y avisaba. Pero como todo hombre indígena, toda mujer indígena que hacía el bien, no hace falta un traicionero, y lo traicionaron. Fue muerto. Palilón siendo venado. Ese es el baile del venado. Hoy día vemos el baile del venado con espejos, con plata, con oro. Ese es el sincretismo.
El torito, baile del torito no era nuestro. Baile de mexicanos mucho menos. ¿Cómo yo voy a bailar un baile de mexicanos cuando sé que ellos conduciendo, trayéndolos, viniendo como guías para los españoles y me vienen a matar o mataron a mi abuelo, por ejemplo? ¿Cómo yo voy a vestirme de eso? Pues bueno, sería mi concepto, pero igual ya está dado. También las personas que profesan el sincretismo, bravo por ellos también. De repente tienen un valor agregado, de repente ganan dinero, de repente el turismo, de repente el folclore. Entonces a esta parte le llamo yo cristiano folclórico. De aquí viene el cristianismo propiamente. También el cristianismo tendrá sus virtudes, porque tampoco vamos a decir que en el otro mundo europeo donde haya venido, no creo yo que no hayan habido gente docta, gente muy espiritual. Es posible, como lo hubo acá. Entonces también a ellos, bravo por ustedes los cristianos, porque por ustedes es que también existe lo sincrético. Y por de pronto, nosotros ahora, los que nos damos a la tarea de encontrarnos una vez más con aquella cultura que no es folclórico cristiano, no es sincrético, estamos haciendo la lucha para encontrarnos una vez más. En el siguiente audio escucharemos a los ajej o contadores del tiempo, la oración e invocación que hacen en una ceremonia maya. ¿Cómo me curo yo con la saliva? ¿Cómo me curo yo utilizando una escoba? ¿Cómo ayudo yo a una mujer con el caite? ¿Cómo yo ayudo a un hombre, a alguien enfermo con un huevito, con una planta? Ese es el mundo de nosotros, que también, creo yo, nos debemos respeto. Entonces, creo que este trabajo de los jóvenes hoy, que tratan de dar a conocer la vida de la religiosidad basado en un sincretismo, yo creo que también se vale. Que las espiritualidades se basan en algo abstracto, todos caemos en eso. Pero ojalá, ya sean cristianos folclóricos, sincretismo, ya seamos mayas, todos velemos porque seamos más humanos que nunca, que es lo que no somos. Puede vestirse la persona bajo un traje español, por ejemplo, pero su corazón debe ser humano. Bueno, pienso que como cualquier elemento de la cultura, es importante preservarlo porque, en primer lugar, son prácticas que se venían realizando desde mucho antes de que vinieran, digamos, los invasores europeos. Y entonces el hecho de que sigan existiendo este tipo de prácticas permite muchos aspectos de análisis, ¿verdad? Porque siempre hay nuevas formas de analizar este tipo de eventos, desde diferentes enfoques, desde diferentes posturas. Siempre está abierta la investigación a este tipo de prácticas, ¿verdad? En primer lugar. Y en segundo lugar, está el tema de que es un atractivo para otras culturas que se interesan en venir a conocer lo que se sigue practicando y cómo está vinculado con la historia también, con todos sus antecedentes históricos. Y quisiera leer también, tal vez un poco literal, algo que estaba buscando y lo encontré, que el Estado de Guatemala reconoció como
lugar sagrado a los sitios, monumentos, parques, complejos o centros arqueológicos que constituyen espacio y fuente de energía cósmica y natural, de vida y sabiduría para la comunicación espiritual del ser humano con el Ser Supremo o Ajau y su convivencia con la naturaleza, por el fortalecimiento y articulación del presente con el pasado y el futuro. Esto fue un acuerdo ministerial del Ministerio de Cultura y Deportes del año 2011, creo que fue el acuerdo ministerial número 981. Entonces, el Estado también reconoce la importancia de estos centros, ¿verdad? Porque independientemente de las profesiones de fe o de las creencias que se tengan, creo que debe existir primero que nada la tolerancia y el respeto hacia las prácticas de otras personas, ¿verdad? Para poder así lograr una convivencia armónica. Gracias, amigos, gracias, jóvenes, por darme esta oportunidad. La palabra para mí es como una daga, la palabra para mí es como un machete, la palabra para mí es como un puñal, la palabra para mí es como un bolígrafo. Porque como pudiera usar el bolígrafo para bueno, también lo puedo usar para mal. Pero ojalá mis palabras no sean para mal, que llegue en lugares cultivables.